La libertad es una herramienta moral, mental, espiritual, que se usa como cualquier herramienta para algo. La esclavitud impuesta por alguien más, por un agente externo, puede ser mucho menor o con menos repercusiones que la esclavitud autoimpuesta. Entonces quiero hablar un poquito de esto, de la libertad, de la esclavitud autoimpuesta, y para eso pues vamos a manejar conceptos muy elementales que creemos que sabemos, que creemos, asumimos que entendemos, porque pues toda la vida hemos pensado que sabemos bien qué es libertad y sabemos bien qué es esclavitud. Vamos a profundizar en un concepto que es congruencia. Esa es la idea con la cual vamos a tratar de trabajar. La libertad o la esclavitud dependen del nivel de congruencia o incongruencia con las decisiones personales y también con los derechos colectivos. Entonces, esto es profundo y no es tan sencillo, pero hay que mantener el hilo. Primero, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Balance. ¿Balance entre qué y qué? O sea, que haya equidad. Para que haya equidad tienes que basarte en una referencia. Para decir que algo es justo, siempre necesitas tener un punto de referencia para poder determinar que otra cosa es justa o es injusta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les ha tocado ir aquí al Zócalo, que hay en el Zócalo hay una estatua que tiene 1 metro. No el metro Zócalo, tiene 1 metro. La medida. Tiene una medida de 1 metro. Y entonces, antiguamente la gente llegaba, tomaban un lazo o tomaban una vara de madera o lo que sea, lo cortaban de la medida del metro y entonces ese es 1 metro justo. 1 kilo. 1 kilo tienes una pesa que tiene la medida de 1 kilo comparativa con respecto a 1 kilo de arroz, de frijol o lo que sea, y entonces necesitas un punto de referencia. Si el punto de referencia está sesgado o es incorrecto o se desgastó, el metro que está ahorita ahí ya no mide 1 metro, porque se ha desgastado a través de los siglos, ya no mide 1 metro. Entonces, si el punto de referencia se desgastó o de cualquier forma el punto de referencia es subjetivo, entonces ¿cómo puedes determinar que algo sea justo o que sea injusto? ¿No? A ver, si tú le preguntaras al faraón si es justo que lleguen y le quiten a su fuerza laboral de quién sabe cuántos cientos de miles de esclavos, solamente porque llega un profeta que dice que hay un Dios que se llama Hashem, el nombre divino, se lo presentó al faraón. El faraón, para el faraón es justo que le quiten a su fuerza laboral constituida de acuerdo a las leyes de su nación. La esclavitud hoy en día está completamente descalificada, pero hay que entender que en la antigüedad la esclavitud era un régimen laboral normal. Le llamas a algo un abuso porque tienes una estructura moral basada en ciertos valores que indican que tal o cual cosa es un abuso. Y esa estructura moral, legal, política, es la que hoy en día está en boga. Pero hay que entender que cuando Moshe Rabenu llegó a liberar al pueblo de Israel, no era la norma. No era la norma. Entonces, la visión legal, si quieres verlo así, desde el punto de vista del faraón, era como, ¿por qué te voy a liberar a mi fuerza laboral, a mi fuerza de trabajo, que son mis esclavos? Entre paréntesis, la palabra esclavitud viene de la forma en la que los eslavos que fueron
pues mucho tiempo subyugados por la gente, las tribus germánicas, y se quedó el concepto de esclavitud a ese nivel. Pero puede ser que muchas de las cosas que nosotros consideramos esclavitud en el mundo oriental de la antigüedad no hubieran sido tan graves. En particular, la Torá nos dice que el trato que le dieron los egipcios a los hijos de Israel sí fue terrible. Pero el simple concepto, la palabra Ebed en la Torá, si la traduces literal, ¿qué significa? Trabajador. Ebed es una persona que labora, ¿no? Entonces, nosotros nos imaginamos las cosas implantamos imágenes de la modernidad en la antigüedad como si todo fuera tan claro todo el tiempo. Es más, una cosa que a mí siempre me gusta aclarar es que nosotros le llamamos sentido común, por sentido común, a cosas que si no hubiera sido por la Torá, la gente nunca hubiera asumido como tal. La sociedad occidental democrática en la que nosotros vivimos está basada en una moral que sí viene de la Torá y el derecho romano que ha evolucionado con el tiempo. Pero la moral occidental, en su mayoría, está basada en conceptos que vienen en la Torá. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo hace un minutito, es un concepto muy similar a la postura liberal. ¿Qué es el pensamiento liberal? Nada más para darnos una idea superficial, aunque sea. ¿Escucharon hablar de John Locke? ¿Sí les suena? Bueno, John Locke era un filósofo que pues básicamente comenzó a estructurar negro sobre blanco las ideas liberales que hoy en día son la base de las libertades individuales. Por ejemplo, para decir que alguien tiene derechos, tienes que decir que alguien tiene derechos no porque otra persona se los otorgue. El liberalismo se basa en que alguien tiene derechos por el simple hecho de haber nacido, y a esos derechos se le llaman derechos inalienables. En la antigüedad, alguien tenía derechos porque otra persona con poder se los otorgó. Nada más. Entonces, por ejemplo, el poder del faraón o de cualquier emperador griego, incluso romano, es un poder establecido por la capacidad de gobierno y de destrucción o de imposición, pero sobre todo porque para validar su estatus, ellos de sí mismos decían o que eran dioses o que habían sido nombrados por los dioses. El faraón literalmente era un dios, literal, para su pueblo era un dios. ¿Por qué? Pues porque tiene las características de un dios. Un dios, en la visión antigua, bueno, es alguien que puede dar vida y quitarla, es alguien que puede dar prosperidad y quitarla, alguien que tiene el poder. Ahora, no es un dios trascendental, perfecto, pero en la antigüedad no todos los dioses eran trascendentales. En la cultura griega clásica, los dioses son mortales y son dioses. Entonces no está tan pashut, tan natural pensar que todo el mundo en la antigüedad pensaba que el concepto de Dios es un ser trascendental, omnipotente, todopoderoso, que ve desde el principio al fin de la historia y que tiene una relación personal con todos. O sea, para el faraón, cuando Moshe llegó y le dijo, yo vengo en nombre de este Dios todopoderoso, consciente, que tiene una relación personal con todos y que tiene un plan para el mundo y que por lo tanto hay una justicia basada en esta visión de principio a fin. A lo mejor si Moshe hubiera llegado con el faraón, le hubiera mencionado a un Dios conocido de la época, a lo mejor el faraón hubiera hecho cálculos y decir sí, no, sí, pero le presentó algo completamente desconocido para él. Y entonces el faraón se rió y dice, eso no existe. O sea, casi es una negación de la visión de los dioses de la época. Y por eso realmente es una visión monoteísta. ¿Me explico? O sea,
Para el faraón, que haya un Dios que controla todo, era como, espérate, no, así no funcionan las cosas. Y entonces se sintió capaz de medirse con ese Dios. Pues ese es un Dios muy poderoso. Pues yo también, vamos a ver cómo nos va en el terreno de juego, cómo nos va en la cancha. Y perdió por goliza. Profundizando un poquito más, ¿tú verdaderamente crees que él sí se creía a sí mismo un Dios? En los parámetros de lo que tú llamas Dios, probablemente no. Pero en los parámetros de lo que ellos consideraban ser un Dios, probablemente sí. Tú sabes que la peor mentira es el autoengaño, porque es una mentira que uno mismo se cree. Entonces, un autoengaño validado por la conciencia colectiva es mucho peor, porque no nada más es mi creencia, sino es la creencia colectiva de una sociedad que valida que una persona pueda ser un Dios también, apoteosis, ¿no? Y no es tan raro, o sea. Poder era ser Dios, tener poder era ser Dios. Sí, el poder es idéntico a ser Dios, pero también en muchos otros aspectos, no necesariamente un Dios tiene que ser un ser absolutamente trascendental, puede ser inmanente, como para los griegos, puede ser mortal, y aún así ser Dios. O sea, las narrativas de las culturas antiguas, entre ellas la cultura egipcia, habla de dioses que nacen y mueren y todo. O sea, especialmente la egipcia. Entonces, el hecho de nacer y morir no es un determinante para establecer si alguien es o no es deificable. ¿Me explico? Entonces, la justicia va a quedar sujeta o la libertad o la esclavitud va a quedar sujeta a conceptos que tienen un contexto y que a veces son aceptables y a veces no. La moral en general también. El judaísmo o la Torá lo que pretendió hacer en principio es establecer valores inalienables, no John Locke. La Torá. Y que haya existido un filósofo liberal como él, es producto de que existían ideas previas basadas en el valor intrínseco del ser humano por haber sido creado a imagen y a semejanza de Dios, lo que mantiene el liberalismo individual y los derechos humanos hasta hoy en día. En la antigüedad eso no funcionaba así y muy poca gente sabe esto. Muy poca gente sabe esto. ¿Ustedes habían escuchado esto? ¿Saben qué es el utilitarismo, por ejemplo? ¿No? Ok, el utilitarismo es otra tendencia filosófica que determina que la moral se debe de basar en el interés de la mayoría, por encima de los intereses individuales o de los derechos individuales incluso. ¿Sí? O sea, hay posturas filosóficas que son humanistas, pero en este caso, o sea, el humanismo liberal le da ponderancia al individuo y el humanismo utilitarista le va a dar ponderancia al género, no al individuo, sino a una sociedad en general. Entonces se van a beneficiar los intereses de la mayoría. Pues como ahorita con AMLO, supuestamente, ¿no? Pues generalmente los gobiernos socialistas o el marxismo sobre todo, el marxismo por supuesto que es utilitario en ese sentido. Entonces son humanistas y por eso está aquí por eso aquí también siempre hay como confusión, pero muy poca gente nota que al ponderar a la mayoría está renunciando a derechos individuales que pues son inalienables de acuerdo al liberalismo y se vulneran. Por eso muchas veces las personas más vulnerables en una sociedad de corte marxista o socialista
van a ser justamente aquellas personas que en un principio, o sea, por ejemplo, el proletariado, en un principio tenían que haber sido defendidos, pero siempre se les defendió, o el Estado los defiende como colectivo, no como individuos. Entonces los individuos siempre han terminado sufriendo, históricamente, en gobiernos socialistas o literalmente marxistas, porque también el socialismo moderno muchas veces está mezclado con derechos humanos o aspectos de libertades individuales. ¿Ok? Entonces, no existe, antes de la Torá, no existe la idea del valor intrínseco del individuo y de su libertad individual. Shabbat, por ejemplo, es un ejemplo durísimo de la importancia de la libertad individual. El tener un espacio espiritual para ti mismo, para estar con tu familia, para poder disfrutar de la vida sin una carga laboral en ese día, para que estés completamente liberado del peso y de la carga de lo que significan los días de labor de la semana. Entonces, Shabbat es una de las cosas más liberadoras para el ser humano que ha existido. Antes de que la Torá viniera a hablar de Shabbat, la gente no conocía el concepto de descanso. Es más, los griegos decían de los judíos que éramos flojos, que éramos no nada más flojos, que éramos que fomentábamos la improductividad o la flojera. Porque, ¿qué es eso de un día no trabajar? La gente estaba de sol a sol, 24/7, todos los días del año, menos algunas festividades nacionales o en el calendario romano. Hay idus y hay calendas y hay ciertos días que son fastos y días nefastos. ¿Sí saben qué es eso? Días fastos son días que puedes hacer fiestas o días festivos, y días nefastos que son días laborales que no puedes hacer en ellos ninguna fiesta. O sea, un día nefasto es donde no puedes hacer un día laboral. O sea, es nefasto. Y de ahí sacó la connotación de ¡ay, qué nefasto! ¿No? Bueno, entonces, y nosotros pensamos que de acuerdo a la comparación con la modernidad, muchas veces pensamos que la Torá nos pide que renunciemos a nuestra libertad. Y no hay nada más alejado de la realidad. Ahorita vamos a empezar a hablar de un tema que es muy fuerte, que significa hasta qué grado estamos dispuestos a ser congruentes con la libertad. La libertad es algo... Es una herramienta. La libertad es una herramienta moral, mental, espiritual, que se usa como cualquier herramienta para algo. ¿Ustedes tienen martillos en su casa? ¿Los martillos son una herramienta? ¿Cuándo fue la última vez que lo usaron? Cuando colgaron un cuadro. Ok. Entonces, una herramienta que no se usa, está bien, la tienes, pero no la utilizas. Está pasiva. La libertad pasiva, o bueno, la libertad, en este caso postmodernista, que no compromete a nada, ¿sí? Es un desparrame de libertad. No es, sí. Ya se me olvidó la palabra. Libertinaje. Libertinaje. Sí. Ok, entonces, alguien libre que utiliza su libertad para algo, entonces también tiene un fin, también tiene un objetivo con su libertad y una estructura. Pero el ser libre es capaz de autorregularse en favor de los objetivos que se plantea en la vida. La libertad, si no es utilizada, no sirve para nada. Ser libre y no utilizar la libertad, no usar la libertad, no sirve para nada. Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántas de sus decisiones o de las conclusiones a las que ustedes han llegado en la vida son aquellas cosas que ustedes han corroborado, investigado? ¿Y cuántas son creencias que otras personas les dieron?
A ver, les voy a poner un ejemplo más claro ni el agua. ¿Se acuerdan la primera vez que les pidieron que le dieran un besito a su tío abuelo, el señor de la pipa? Que el señor, ustedes eran niñas o niños chiquitos que la primera vez que vieron al tío abuelo en casa de la abuelita y llegó tu mamá y te vio con cara de fuchi y dice, dale beso a tu tío. ¿Se acuerdan? ¿Han visto cuando ustedes les piden a sus hijos que le den beso al tío abuelo que nunca han conocido y no que tienen el más mínimo nexo emocional, que la cara de terror así de... Sí. ¿Por qué me obligas a hacer eso? ¿Por qué? Sí, ustedes saben que hay una cosa que se llama espacio, ¿cómo es? El espacio íntimo. Si alguien está a menos de 50 centímetros de tu cuerpo, de frente, es importante, ¿sí? O es tu esposa o es tu esposo, o es alguien que tiene una intimidad emocional con esa persona, o es un agresor. Agresor, es una agresión. Acercarse a un punto donde incomodas a otra persona es una agresión. ¿Por qué le pedimos a nuestras hijas, sobre todo, y también a nuestros hijos, que permitan, y además que ellos voluntariamente vayan a darle un beso a un señor que no conocen? Ahora ese es el tío abuelo, imagínate si es el tío abuelo del vecino. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que el niño vence por la presión de sus padres y por la imposición de sus padres o de quien sea que sea la autoridad, dar ese besito, entonces ¿qué recibe? Inmediatamente, ¿qué pasa? Todo el mundo, ¡ay, qué linda! ¡Qué lindo! Entonces recibe una ola, un tsunami de aprobación que le hace sentir cierto placer emocional, y ahí es donde se empieza a condicionar a la mente a que vale la pena hacer cosas, incluso que vayan en contra de tu naturaleza, para recibir esta aceptación colectiva. Pero de verdad, yo no lo entiendo. Los japoneses, ya olvídense de la Torah, los japoneses no se tocan. Si dos japoneses se dan la mano para hacer un trato, es casi un juramento, según entiendo, porque yo tenía una vecina japonesa casada con un amigo mexicano, los dos judíos hoy en día, muy interesante historia, pero ella más o menos me explicó que el contacto físico, incluso entre hombres en Japón, un apretón de manos es casi un juramento de sangre, o de cumplir tu palabra, con honor. Entonces la gente, ¿cómo se saluda en Oriente? Hacen una reverencia, o con la manita, o lo que sea. Y de repente viene la Torah con conceptos de regulación y te dice que, o sea, el judaísmo, no necesariamente la Torah, pero aunque hay una referencia en la Torah de esto, pero el judaísmo en general te dice, el contacto entre personas del sexo opuesto no es recomendable, no es bueno, ni siquiera en familia, ¿sale? Y así está establecido, por ejemplo, en el Shulchan Aruch. Pero a todos nosotros se nos hace como que le bajen 2 rayitas. Porque ya nos compramos la idea de que socialmente uno tiene que vulnerar su privacidad para ser socialmente correcto o para recibir esta aceptación. Entonces renunciamos a algo de nuestra libertad individual, y como este ejemplo hay miles. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia que decía yo en un principio? Para determinar si algo es justo o no es justo, y también para determinar si somos libres o no somos libres. ¿Okay? Entonces, lo que deriva de la Torah es de que hay ciertos derechos individuales que tenemos literalmente por haber sido creados por Hashem,
somos hechos a imagen y a semejanza del Creador, lo cual hace que todos los seres humanos sean trascendentales, sagrados, y por lo tanto vulnerarlos de cualquier forma, de cualquier manera, sin que hayan ellos transgredido o que se hayan hecho acreedores a una pena, sea cárcel, sea cualquier cosa que tengan que pagar con dinero o incluso un castigo físico cuando existían los castigos físicos, no le puedes causar ningún daño. La libertad entonces va a ser real en la medida en la que uno sea congruente con la libertad, con los derechos que implica la libertad y con las responsabilidades individuales que implica la libertad. Una cosa bien interesante que tiene que ver con el concepto liberal es cuando traducimos las ideas filosóficas de liberales a la economía, que es algo que escuchamos hoy en día en los medios todo el tiempo, que si los liberales, que si los neoliberales, que si bla, bla, bla. ¿Okay? Yo no soy experto en el tema, pero lo único que quiero es nada más como que traducir estos conceptos filosóficos liberales en cuanto a los derechos, cuando los traducimos al mundo laboral, a la economía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Tú como un hombre libre, viviendo en un país que está regido por un Estado de Derecho, obviamente, como hombre libre, como mujer libre, que tienes tus derechos y tienes tus obligaciones, entonces tienes que cumplir con tus obligaciones y en la medida en la que tú aproveches tus libertades vas a poder tener una prosperidad en todo, incluso en el aspecto económico. Lo que decía, cuando traducimos los conceptos liberales a la economía, entonces, perfecto. El mismo hecho de que tengas libertades individuales también te hace tener deberes individuales que hacen que tu bienestar sea responsabilidad tuya. Ahora, en este caso, la Torá tiene una respuesta que también implica una responsabilidad social, pero por el valor del individuo, que es una fórmula muy inteligente. O sea, nosotros, por el valor del individuo mismo, tenemos la obligación de dar tzedaká. Ayudar a otra persona en hebreo no se dice caridad, se dice justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el deber de ayudar a otras personas a recuperar su libertad para poder realmente tomar sus decisiones y para poder desarrollarse. Ahora, ¿por qué Dios no hace eso? Porque, a diferencia de lo que muchas tradiciones opinan, Dios nos puso en un mundo para realmente ser nosotros responsables de ese mundo y de lo que sucede en ese mundo. Y desde un principio se nos transmitió que el bienestar en este mundo no es responsabilidad de Hashem, es responsabilidad de las personas. Cuando vemos injusticia en el mundo, hay que tener la capacidad de ver en qué fallamos como personas. Les voy a poner también un ejemplo. Todo esto podemos profundizar mucho más, pero va un ejemplo. Los terremotos no son más destructivos hoy en día que hace 1000 años, pero la aglomeración y la sobreexplotación de la humanidad hace que sea más vulnerable la población de un lugar hoy en día que hace 1000 años. Nos gusta vivir en la playa. Hay grandes ciudades en la playa. Y los tsunamis son cosas que existen, son fenómenos naturales. Entonces, por supuesto que el hecho de que un tsunami se dé en un lugar determinado y no en otro, probablemente, pues evidentemente hay una decisión trascendental de por qué pasa o no. Pero, de todas formas, cada vez que alguien hace una casa en una playa, asume un riesgo por su libertad. Y después, el haber asumido ese riesgo puede llevar a ciertas consecuencias. Entonces, somos los seres humanos los que tenemos que ponderar muy bien nuestras decisiones. Cuando decidimos con quién casarnos, cuando decidimos qué tipo de negocio hacer, pertenecer a una comunidad, todas las decisiones que vamos tomando son decisiones que aplicamos con nuestra libertad. Pero la persona
de mediana capacidad intelectual va a pensar en lo que le conviene a corto plazo y se va a sentir exitosa o exitoso en la medida de la respuesta a corto plazo. Eso no es libertad. Eso es, a ver, por ejemplo, la adicción al azúcar. El azúcar es una sustancia súper adictiva, ¿no? Ahora, ¿el azúcar es buena para la salud o mala para la salud? Es tóxica. ¿Es buena o mala? Bueno, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Ok, entonces ahí lo que tú dices tiene mucho sentido. Hace 500 años, ¿había azúcar? ¿Y cuánta diabetes había? No había tanto. ¿Por qué? Por la cantidad. Por la cantidad. Se consumía. A ver, nosotros hemos creado productos. Por eso tanto. Yo creo que no existía el título de diabéticos porque la enfermedad a lo mejor existía y no se sabía. Ok, pero no era un fenómeno suficientemente alarmante como para que la gente se diera cuenta que había una enfermedad causada por estar gordo o por exceso de gordura o lo que sea. O sea, sí había gente que estaba con un sobrepeso terrible o tremendo, pero el otro día estaba leyendo promedios de consumo calórico de la gente rica de hace 300, 400 años, gente rica, ¿sí? O sea, no llega ni a lo que nosotros consumimos en una dieta, ¿no? O sea, la gente comía 1000 calorías, 1500 calorías más o menos al día. La gente rica. ¿Por qué? Pues porque no había azúcares disponibles más lo que tenías en la naturaleza. Frutas, la glucosa que hay en la fruta, la glucosa que hay en la harina, etcétera. La industrialización de los alimentos. Ahora, eso es una muestra de nuestra libertad. Nosotros queremos comer papitas adobadas y palomitas y palomitas con mantequilla y ve tú a hacer tantas cosas que hacemos y eso es un producto de nuestra libertad y somos libres de consumirlo o no consumirlo, ¿sí? Luego vamos a ponerle un impuesto al azúcar, como se le puso un impuesto, por ejemplo, al tabaco, ¿no? El tabaco es una decisión libre de hacerse adicto a una sustancia nociva y dañina. ¿Alguien de aquí fuma? No. Yo. Ok. ¿Te acuerdas la primera vez que fumaste? ¿Te gustó? A nadie. Yo fumé, dejé de fumar hace 7 años. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para vencer tu naturaleza y meterle al cuerpo humo. ¡Humo! A ver. Humo. ¿No? Entonces, pero después este humo lleva ciertas sustancias que son adictivas y que generan síndrome de abstinencia y bla, bla, bla. ¿Tú dirías hoy en día que eres libre cuando fumas? ¿Que fumas por libre decisión? ¿Quisieras dejar de fumar? ¿No quieres dejar de fumar? Ok. Entonces, eres libre de seguir fumando. Te da ciertas, o sea, yo cuando fumaba, yo me acuerdo que llegué a un punto donde yo decía, yo no quiero esto, pero no podía dejar de fumar porque estaba adicto a la sustancia, en este caso la nicotina. Dejé de fumar por historias que ya les he contado en otro contexto, pero Baruch Hashem, ahora, no se me quitó lo compulsivo. Llevo casi 20 kilos por arriba de lo que pensaba cuando dejé de fumar. Entonces, aquí la compulsividad es el problema, no la sustancia. La compulsividad es el problema y la compulsividad es algo que tiene que ver con aspectos aprendidos socialmente, familiarmente, que en el momento donde uno debía aprender a tener autorregulación, no la aprendió a tener en la medida necesaria. Entonces, ¿soy libre de engordar 20 kilos? Sí, pero es una esclavitud. Entonces se necesita un punto de referencia. El punto de referencia que propone el judaísmo es la Torah. Y en este sentido hay muchas cosas que la Torah nos va a pedir hacer y muchas cosas que la Torah nos va a pedir no hacer. El chiste es ver si podemos tener la capacidad de analizar, no a corto plazo, analicen las mitzvot a largo plazo.
Es el mismo argumento que le dijo Moshe al faraón. Cuando nosotros decimos, esta mitzvah, ¿sí?, que me dice la Torah o que me dice el judaísmo, porque hay mitzvot bíblicas y mitzvot rabínicas, el tema rabínico no es para hoy, a lo mejor lo tocamos en otra clase, pero así como Paró llegó con Moshe y le dijo, a ver, ¿qué me estás diciendo, por Dios? Me estás diciendo que hay un Dios omnipotente, todopoderoso, que tiene una relación personal con cada uno de nosotros y que quiere liberar a su pueblo para que vayan a hacer servicio en una montaña en el desierto. No me cuadra con mis valores, no me cuadra con mi estructura, no lo voy a hacer. Entonces, lo que está oculto ahí es el nombre de Dios, el nombre Hashem, el tetragrama Yud He Vav He, es la visión de todos los tiempos, la visión que en su conjunto implica toda la historia, todas las personas como individuos y toda la humanidad como un colectivo, y busca llevar a la Geulá, a la verdadera redención, a las personas. No a una Geulá, una redención o una liberación temporal, contextual, efímera, sino a la redención y la liberación absoluta de las personas como individuos y como género. Entonces, las decisiones que se toman y las recomendaciones que hay en la Torah tienen que ver siempre con llevar al mundo entero a un tikkun olam. Y tikkun olam no es plantar un árbol. Bueno, es parte. Sí, pero no es algo que te liberas de hacer tu propio tikkun y arreglar el mundo y hacer que el mundo sea más funcional por nada más haber plantado un árbol. Digo, es muy bueno, es algo muy bueno para campañas de reforestación. Y es bueno para el mundo, generalmente, que haya árboles es bueno para el mundo, pero no termina ahí. ¿Ok? Entonces, las decisiones que tomamos, y si hacemos un análisis objetivo, lo que nos pide las mitzvot es que tengamos una conducta que en su totalidad y en los detalles individuales nos lleve a tener una vida más funcional a largo plazo. A lo mejor hoy a mí, ahorita, se me antoja ver el partido del Manchester United, que es en Shabbat. Y yo me siento vulnerado porque la Torah dice, no se hace eso en Shabbat. Pero al final, la decisión, si ves a profundidad, ¿qué es mejor para ti? ¿Qué es mejor para tu familia? ¿Qué es mejor a largo plazo para tus hijos? Hoy en día este espacio espiritual familiar que la Torah previó hace más de 3,000 años hace falta más que nunca. La esclavitud autoimpuesta a los dispositivos, a las múltiples ocupaciones, a los partidos de final y de semifinal, porque antes decías, no, es un partido de la fecha 5, o sea, Necaxa Tecos, pues nadie lo quiere ver, pero ahora de repente todo siempre te ofrecen la final de algo, o la semifinal de algo, o la cosa, esto está buenísimo, no me lo puedo perder, No necesariamente en Shabbat, pero si ya de por sí el domingo te lo vas a ver viendo un reality show, entonces que tengas un día para sentarte con tu familia. O en general, que tu mente pueda no estar distraída. Entonces, a largo plazo, todas las personas que cumplieron Shabbat durante los últimos siglos, donde Shabbat y miércoles era prácticamente lo mismo, ¿sí? Porque no teníamos esta tecnología o esta esclavitud a la tecnología, existía la esclavitud del trabajo, eso siempre ha existido, pero si no hubiera sido por todas esas personas que tomaron sus decisiones en su momento, a largo plazo, más allá de sí mismos, por siguientes generaciones, hoy en día no existiría lo que se llama Shabbat, que te ofrece una verdadera liberación. Entonces, cuando tú tomas decisiones hoy en día, con respecto a cómo llevar una relación de pareja, cómo llevar un noviazgo, cómo llevar una decisión en el trabajo, una decisión ética que tiene que ver con lo comercial. Cada una de esas decisiones en su momento puedes pensar que es una regulación impuesta para quitarte libertad. Eso solo ocurre cuando hay ignorancia. Eso solo ocurre cuando hay ignorancia.
O sea, a alguien que no tiene la capacidad de visión a largo plazo y no tiene esa capacidad de introspección de sus decisiones y se domina únicamente por la impulsividad del momento, pues por supuesto que le estás quitando la libertad de sentir placer en ese momento. ¿Se saben este experimento de los chocolates con los niños para... bueno, sí, no era con chocolates, tienes razón, era con bombones. Ajá. ¿Sí se lo saben? Sí. Búsquenlo en internet, está increíble. De verdad está buenísimo. ¿Hasta dónde los niños tienen la capacidad de aplazar el placer? ¿Ok? ¿Qué significa? Le dicen a un niño, le ponen un bomboncito, una galleta, un crembo así delicioso, y le dicen, mira, si tú te esperas 5 minutos para comerte esto, te voy a dar 2. Te lo puedes comer cuando quieras. Si te lo comes ahorita, es el único que vas a tener. Pero si te esperas, te voy a dar 2. ¿Ok? Y los graban en secreto y la dificultad que tienen los niños para aplazar el placer es terrible. Muchos niños directamente llegan y le dan el mordisco y les vale. Otros ven que nadie los está observando y le dan un lleguecito. O sea, es muy divertido. Véanlo, búsquenlo. Entonces, en general, Dios no nos sacó de una esclavitud para esclavizarnos en una peor. Ser esclavo del faraón o ser esclavo de ti mismo, mejor ser esclavo del faraón. Por lo menos vas a hacer algo productivo para la nación. Y no eran pirámides. No hicimos pirámides. Las pirámides existían y estaban hechas mucho antes. Probablemente también hubo otros esclavos, no éramos los únicos. Pero, por lo menos trabajábamos, hacíamos algo, dejamos algo, ¿sí? O sea, pero ser esclavo de uno mismo y perder la libertad de decidir para asumir responsabilidad y ser congruente con tus decisiones, entonces, pues a lo mejor es una esclavitud mucho peor porque es autoimpuesta, y con esto termino. En la plaga de la oscuridad, saben ustedes que de acuerdo a la tradición rabínica murieron muchos hebreos. No voy a dar cantidad, pero Bajamushim alu bnei Israel meret Mitzrayim, según el Talmud, es posible que solo se liberó 1 de cada 5. ¿Ok? Pero vamos a decir que parcialmente hubo mucha gente que se murió en Egipto. ¿Ok? Ahora vamos a analizar el concepto de esto. ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Nunca habías escuchado esto? ¿De que hubo gente que se murió en Egipto? Ok. Y por otro lado hubo esclavos que no eran hebreos, que querían salir, que se liberaron junto con los hebreos. Ok. Hubo gente que no quería salir a la libertad. No querían. Querían vivir esclavos. Entonces, lo podemos entender de manera literal. En la plaga de la oscuridad, literalmente toda esta gente murió y los enterraron, y para que los egipcios no vieran que también hubo hebreos que murieron, entonces hubo obscuridad. Pero también en el concepto filosófico profundo de todo esto, si tú no quieres asumir la libertad, te vas a quedar en Egipto. Llévate a Egipto contigo. Tienes al faraón adentro de ti, mandándote y dictándote qué hacer, y estás en esa oscuridad donde literalmente no se puede decir que estás vivo porque no ejerces tu vida. Dejas que otros decidan por ti, dejas que una sociedad te imponga qué hacer. Nunca cuestionaste todas las costumbres adquiridas que tienes y sigues nada más los patrones de lo que se te dijo en algún momento que era lo correcto o lo incorrecto. La Torah te pide, ¿cuál es la mitzvah más importante de todas? Estudiar Torah. ¿Por qué? Porque a través del estudio puedes tener cuestionamiento y convicción de algo. La gente que se siente aprisionada por las mitzvot, como les dije hace un rato que hay ignorancia, es porque no conocen las razones, los motivos ni los beneficios de las mitzvot. Entonces, si es nada más porque ritualmente tengo que hacer algo y no lo entiendo y no tiene ningún sentido profundo, pues ¿para qué? Pero el tener el conocimiento de las bases, de las razones y del provecho y de los beneficios a largo plazo, individualmente y colectivamente, es lo que hace que uno se sienta liberado por las mitzvot y por la Torah. Entonces, ojalá, Bezat Hashem,
que sigamos aprendiendo, que sigamos conociéndonos, que sigamos viendo cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son aquellas cosas que nos esclavizan, que nos someten a hacer cosas que a lo mejor no son realmente de nuestro beneficio a largo plazo, ni de nuestros hijos, y que podamos entender cómo las mitzvot de la Torah nos permiten tener una libertad individual, una conciencia individual y una realización a largo plazo como colectivo humano hasta llegar a la verdadera Geulá, que es una redención a la cual vamos a llegar por méritos propios, en el mejor de los casos, y que por lo menos hayamos hecho todo lo posible para llegar a eso. ¿Sale?